comenzar con una oración devocional y le voy a pedir que nos pongamos en pie, aquellos que puedan ponerse de pie, y vamos a ir ante nuestro Padre Celestial. Dios, Padre, glorioso Rey, Señor, te adoramos, te bendecimos, damos toda gloria y toda honra a ti, Dios. Agradecido, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Padre Santo. Tú eres santo y digno de toda alabanza, gloria, honra y poder, Señor. Padre amado, bendice tu iglesia, Padre Santo. Padre, háblanos en esta mañana, Señor, que podamos gozarnos en tu presencia, unidos, Señor, en armonía, en gozo, Padre Santo. Gracias por los cuidados que has tenido con cada uno, Señor. Gracias por tu amor, Padre Santo. Te honramos y te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos, ¿verdad? Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Dios nos manda, ¿verdad? Nos hace un llamado, una invitación de que vengamos como alegres, que aclamemos, que cantemos. Dice la palabra que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Respiramos? Sí, respiramos. Pues Dios nos pide que le alabemos con todo nuestro corazón y adoramos a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios, glorioso Rey. Amén. Somos hijos del gran yo soy.
poder congregarnos, ¿verdad? Para algunos han sido más que otros, pero cuán agradecidos estamos, ¿verdad?, de que el Señor nos permite estar aquí. Debemos de alabarle con gozo. No hay nada más hermoso que estar unidos, ¿verdad?, congregados con un mismo propósito para adorar al Señor. Glorioso es el Señor. Dice la palabra: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. La canción que vamos a cantar se llama Agnus Dei y significa Cordero de Dios. ¿Y por qué adoramos al Cordero de Dios? ¿Cómo no adorarle si nos dio todo? Si dio su vida por nosotros, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo darle a Él la gloria y la honra y el honor? ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? Yo les invito a ponerse de pie a adorar al Señor. Cantemos con gozo y con júbilo. Gloria al Señor.
Dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad también, determina el impacto que cause en nuestras vidas. Nuestra intimidad con Dios va a determinar el impacto que nosotros vamos a causar con nuestras vidas. Acerquémonos pues a Dios, que Él es fiel y misericordioso, y dejemos que Él gobierne nuestro corazón. Entreguémosle a Él nuestras cargas, dejémosle a Él todo. Él es fiel y justo, bueno. Acerquémonos pues a Él con confianza. Cuando cantamos esta canción, no hay lugar más alto. Habla acerca de nuestra sumisión al Señor. Y cuando nos sometemos a Él, estamos confiando que Él todo lo puede. Que nosotros no tenemos nuestras fuerzas para hacerlo, pero Él sí nos puede cargar. Él sí nos puede levantar. Él es nuestro sustento. Así que cuando cantemos esta canción, cantémosla de todo corazón, reconociendo quién es Él, qué Él ha hecho en mí, qué puede hacer por mí. Depositémonos en sus brazos de amor, que Él nos carga, nos lleva. Dice que no nos suelta, que nos cierra así de esta manera. No podemos salir porque me ama, no quiere dejarme. Él me ama, Él cuidará de mí. Así que acerquémonos a Él mientras cantamos esta canción. Honrémosle, humillémonos delante de Él. No hay lugar más
al Señor todo el tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Eso decía el salmista. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Si tú estás alegre de estar en la casa del Señor, dale un aplauso al Señor en esta tarde, porque Él se merece toda gloria y toda honra y toda alabanza por el hecho de que podemos estar aquí delante de su presencia. Y quiero orar para comenzar en esta tarde ya con el mensaje. Quiero tener un momento de oración y damos gracias al Señor. Dios bueno, te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre, por tu presencia divina en medio de nuestro Señor. Y venimos a este lugar no solo para reencontrarnos, que es importante, y no solo para vernos, que es importante, y no solo para saludarnos, que es muy importante, y para mostrarnos amor y afecto, porque es importante, sino para estar en tu presencia, delante de tu presencia, Señor. Delante del trono de tu gracia, donde estamos en esta hora, Señor. Lo que queremos anhelar es que tu gloria se manifieste en medio nuestro. Que tu gloria se manifieste en este lugar y en nuestra vida. No solo en el culto, sino en la vida de cada uno, Señor, y cada una de los que están en este lugar. Padre, gracias por este espacio de tiempo que nos das, que nos puede parecer un poco breve. Y te damos gracias por tu cuidado y provisión, tu protección en todo este tiempo de crisis y de pandemia, como muchos señalan. Pero tu cuidado y tu mano ha estado con nosotros, Señor. Tú nos has cuidado, nos has protegido y tu mano siempre nos ha sostenido, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por este tiempo de adoración juntos, adoración colectiva, adoración que podemos tener de otras maneras, de manera individual y también distanciados, pero que es insustituible cuando es colectiva y es tu cuerpo que se une en tu nombre. En el nombre tuyo, mi Dios, porque somos pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado, Señor, tú eres nuestro pastor. Gracias por cuidarnos. Y en esta hora pedimos, como tú dijiste en el Padre Nuestro, venga tu reino, que se manifieste en medio nuestro. Venga tu reino, Señor, y se haga presente en nuestras vidas, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Eso queremos, Señor, y en esta hora, mi Dios, pidiendo también, Padre, que este mal que nos ha distanciado tanto tiempo y este mal que ha cobrado vida se vaya también. Porque tú tienes el poder y toda gloria y toda honra y lo puedes hacer. Y mientras tanto pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos sí unidos en tu amor y en tu espíritu, porque eso somos el pueblo de tu espíritu, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en quien damos gracias en esta hora. Amén y amén. Parece mentira que hemos estado varios meses distanciados, aunque conectados como iglesia de manera virtual o en línea debido a esta pandemia del coronavirus. Y cuando cuento los meses se me hace difícil comprenderlo y aceptarlo, que sean 6, 7 meses ese tiempo. Pero quiero comenzar en esta tarde agradeciendo a todos ustedes por permanecer precisamente unidos hacia la distancia, aunque fuera de manera virtual. Y también quiero agradecer a aquellos de ustedes que estuvieron sirviendo al Señor de una forma u otra y haciendo esfuerzos, todos los esfuerzos posibles para continuar edificando el cuerpo de Cristo de manera virtual, tanto a los maestros que han estado dando escuela bíblica en las plataformas digitales, como al Ministerio de Adoración, que ha estado continuamente grabando y adorando distanciados. Sé que no es tarea fácil, no es un trabajo fácil, también yo tuve que grabar, y sé que no es sencillo. Pero Dios nos ha bendecido y damos gracias al Señor en este día que podemos estar en su casa nuevamente y el estar juntos, ¿verdad? Esta experiencia de comunión de los creyentes, la presencia física de cada uno y de cada una de ustedes es insustituible y por eso estamos en este lugar. Y sin duda alguna, juntos es mejor, como siempre hemos dicho y hemos en una manera u otra comentado aquí en la iglesia. Juntos siempre es mejor, pero yo creo que tenemos que estar convencidos que lo más importante de todo en la iglesia es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es su presencia en medio del pueblo lo que hace la diferencia en la iglesia y nos define como pueblo de Dios.
Las personas pueden reunirse por muchas causas nobles, por muchas buenas razones, pero solo la iglesia se puede reunir en el nombre del Señor y en la comunión del Espíritu Santo para adorar al Dios vivo. Eso lo puede hacer solamente el pueblo de Dios. Solo lo podemos hacer nosotros. Como dijera el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, pero el Señor es el único Dios verdadero, el Dios que está vivo y da vida, el Rey siempre poderoso. Ese es el Dios al que servimos. Así que a Él vinimos a adorar en este día y a Él vinimos a agradecerle por su cuidado, protección en todo este tiempo. Y es importante y nos llena de alegría. Y a mí me llena de alegría verlos y vernos unos a otros. Y es importante este reencuentro. Pero estamos delante de la presencia de ese Dios vivo que Jeremías proclamaba, que nos ha cuidado, nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo en esta hora durante toda esta crisis, por el tiempo que dure. Y por eso te adoramos, Señor, en esta hora. Y adoramos al Señor. Y en el Antiguo Testamento había algo que podemos ver en la Escritura que distinguía al pueblo de Israel. Yo quiero traer esto porque ellos creían en un solo Dios. Y mientras todos los demás pueblos que les rodeaban creían en muchos dioses, es decir, solo el pueblo de Israel era ese pueblo que creía en un Dios verdadero, monoteísta, mientras los demás pueblos eran pueblos politeístas que creían en muchas divinidades. Y los demás pueblos en la zona de Canaán creían que había un panteón de dioses entre los cuales podían escoger para adorar según sus necesidades y según sus tendencias, mientras que Israel creía en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era el único pueblo en esa zona cuyo Dios demandaba adoración exclusiva y prohibía que se hiciera alguna imagen para intentar representarle. Y esto distinguía al pueblo de Israel de todos los demás pueblos. Había muchos en ese tiempo que eran monólatras, lo que podemos decir monólatras, pero no eran monoteístas. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando digo que eran monólatras, ¿qué era o qué es un monólatra? Era alguien que creía que existían muchos dioses, pero escogía adorar solo a uno. Era alguien que creía que existían muchos dioses, pero escogían adorar al Dios nacional o al Dios cuyo templo estaba más cerca, en aquel contexto de Canaán. Entonces, era esta gente que tenía esta idea equivocada en aquel momento. Entonces, no eran monoteístas. El monoteísta es otra cosa o diferente y otra realidad distinta. El monoteísta cree que solo hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero es el único que pueden adorar y que todos los demás son ficticios, no existen simplemente y son falsos. Y se adora y se sirve a ese Dios. Pero hay un problema porque hubo momentos en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, que hubo idolatría en medio del pueblo. Y eso lo confirma hasta la historia y lo confirma la arqueología. Adoraron a otros dioses y tenían ídolos y se habían desviado del camino de Dios y de la adoración a Dios. Y hoy día pueden encontrar estatuillas de dioses falsos en las zonas de Canaán donde vivía el pueblo de Israel, en esa zona, en Medio Oriente. Y así que hubo tiempos en los cuales alguna persona en el pueblo de Israel adoraron a dioses falsos en lugar de adorar al Dios vivo que se les había presentado de tantas maneras. Y se volvieron idólatras. Dejaron de adorar al Dios que les hizo cruzar el Mar Rojo. Dejaron de adorar al Dios que les libró de Egipto y les sacó de Egipto. Y se volvieron idólatras. Y viendo todo esto me pregunto, ¿qué debe distinguir al pueblo de Dios a la iglesia hoy? ¿Qué debe distinguirnos hoy? ¿Nos distingue que adoramos a un solo Dios? ¿O nos hemos quizás inventado otros dioses falsos? ¿Confiamos en Dios o nos hemos inventado otras fuentes de seguridad en nuestras vidas? En los tiempos nuestros, tiempos como los que nos ha tocado vivir, de crisis, de pandemia, donde tenemos tanta quizás inseguridad o algunos lo sienten de una manera u otra, ¿dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿En quién confiamos? Porque nuestros ídolos podrían ser muy diferentes a los del pueblo de Israel. Pueden ser que no sean estatuillas, sino nuestra cuenta en el banco que nos brinda seguridad, o nuestro trabajo, o alguna persona en particular que entendemos que nos brinda seguridad, o tal vez la misma religión como fuente de seguridad y no Dios, y se vuelve un ídolo en nuestra vida. Cosas que pensamos que son las que realmente nos mantienen de pie, pero no son Dios, y toman el lugar de Dios y se convierten en falsas fuentes de seguridad. Y quiero que te preguntes eso en esta tarde, porque si algo hemos aprendido en esta pandemia es que en última instancia nuestra confianza debe estar depositada en Dios y en nada más. En Dios y en nada más. Quizá la ciencia está tratando de controlar este virus y hace investigaciones, intentando conseguir una vacuna, una medicina, y seguimos pensando, Dios solamente nos puede proteger en este tiempo, porque todo lo demás, aunque es bueno y se está realizando,
pareciera no avanzar a la velocidad que creíamos que iba a avanzar. Y sin embargo, nos vemos tentados siempre a hacer lo contrario. Nos vemos tentados a buscar la seguridad, la fuente de seguridad en otra cosa que no es Dios. Nos vemos tentados a hacer lo contrario desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva. Mire lo que dice 2 Corintios 11:3. Pablo está escribiendo y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y siempre somos tentados a buscar otros dioses, otras fuentes de seguridad. En esta hora no debemos dejar que nada nos distraiga y nos aleje de nuestra fidelidad a Cristo, porque como pueblo de Dios, si algo nos debe distinguir es nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nos debe distinguir. Estoy comenzando esta serie, una iglesia fiel, y vamos a estar viendo la iglesia en Colosas. Y Pablo le escribe a esta iglesia, a los colosenses, y le está diciendo allí, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y el verso 23, quiero que escuche bien este verso, dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Te lo quiero repetir. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Esa es la esperanza que tú tienes como hijo de Dios. Esa es la esperanza que yo tengo como hijo de Dios. Está centrada en el Evangelio y en Jesucristo, y es un cimiento fuerte y estable, y me mantiene estable en medio de cualquier circunstancia, porque sé en quién he creído y quién es mi Dios. Y sé cuál es el verdadero Dios. Y no tengo que andar a la deriva, porque mi fuente de seguridad es Dios y no nadie más. Ese era el deseo de Pablo y el de Dios para la iglesia en Colosas, y es el deseo de Dios para nosotros también. Que en toda esta situación y en cualquier otra situación nos mantengamos firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Y por qué? Porque no hay esperanza como esa, no hay en otro lugar, no existe en ningún otro lugar, porque no hay otra fuente de esperanza. En un sentido, Pablo está diciendo: no hagan como el pueblo de Israel, no se vuelvan monolatras como el pueblo de Israel, no crean que hay muchos dioses, muchas fuentes de seguridad, y van a escoger adorar una entre muchas. No crean que Dios es una alternativa entre muchas cosas. Cristo no es una alternativa entre muchas cosas. Cristo es el centro de nuestra vida y debe ser el centro de nuestra seguridad. No crean que te pueden escoger así. No hay muchos evangelios. Solo hay un evangelio que salva. Solo hay un evangelio que trae vida nueva. Solo hay un evangelio que trae libertad. Solo hay un evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros y nos ha reconciliado con Dios, y eso nos da seguridad eterna. Y si algo debe caracterizar a la iglesia hoy día es su fidelidad y su confianza en Dios. Es algo que nos debe definir. Pero como iglesia, ¿qué podemos decir? Como iglesia local de Colosas, de esta iglesia de los colosenses. El lugar donde estaba la iglesia es importante. Aquel lugar tenía algunas características. Colosas había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribe estaba en decadencia. Cuando Pablo le escribe a la iglesia ya no era la ciudad próspera que era antes. Y no sé si te suena un poco a Puerto Rico, que hablamos ya del pasado como aquel tiempo de prosperidad y tiempo donde había más trabajo y había mejores condiciones de vida, y ahora hablamos de la decadencia en términos económicos, en términos sociales, y la criminalidad que aumenta y la falta de seguridad en todos los niveles, y la corrupción y la deshonestidad en muchos lugares, y las ideologías que intentan imponernos, y todo esto lo vemos decadencia en una sociedad. Pues la iglesia en Colosas, aunque había sido próspera, ahora estaba así. Y Pablo le escribe a esta iglesia. Estaba cercana a dos ciudades, Hierápolis y la Odisea. Están mencionadas en el capítulo 4, versículo 13. Y la Odisea tenía dominio político en aquel momento. Era una ciudad dominante. Hierápolis era una ciudad que crecía en popularidad. Y en el medio de esa situación estaba la pobre Colosas en decadencia. Colosas era un mero pueblo, un pueblito en comparación con estas ciudades grandes y ricas. Y las tres ciudades estaban situadas en la misma zona. ¿Y sabe qué? Era una zona sísmica. Era una zona donde habían temblores. Y no sé si le recuerda, ¿verdad?, nuestra experiencia en este año, pero se parece un poco esto también a la experiencia en Puerto Rico. Zonas de sisma, zonas de temblor en algunas áreas. Podríamos compararlo con un pueblo pequeño en el suroeste en este momento, que ha estado siendo en este tiempo impactado por los sismos, mientras hay ciudades que están bien alrededor.
Pero lo que sucedió fue mucho más grave. En el año 60 hubo un terremoto que destruyó la ciudad. ¿Y qué pasó? Cuando el terremoto destruye esta ciudad, también afecta a las demás. Hierápolis, que estaba al lado, fue reconstruida rápidamente con sus propios recursos porque estaba muy bien establecida. Y la iglesia de Hierápolis y la Odisea se mencionan en la Biblia más adelante, unos años más tarde en la Biblia. Ahora Colosas, lo que sabemos de la historia es que desapareció. Colosas desapareció de la historia de la iglesia. Allí, de momento, todo esto desapareció. Y allí quiero decirte algo. Hay iglesias locales que desaparecen, lamentablemente. Hay iglesias locales que menguan. Hay iglesias locales que por diversos factores se afectan. Algunas lamentablemente desaparecieron o se debilitaron después del huracán María en Puerto Rico. O quizás después de los temblores en medio de esta pandemia se han debilitado. Son iglesias que pueden, sí, colapsar. Y eso puede suceder, lo vemos en Colosas. Y luego de un desastre natural, un terremoto allí, grande, en una ciudad ya vulnerable, en decadencia, la iglesia de los colosenses desaparece. Pero el evangelio no desapareció. Lo que dice la Biblia es que el evangelio continuó en la Odisea, continuó en Hierápolis y en muchos otros lugares, en ese pueblo, en lo que era aquella área de Asia Menor y muchos lugares más, y todo el imperio romano. Y aunque la iglesia en Colosas puede ser quizás la iglesia menos importante en el trabajo de Pablo, en esta carta se dan algunas de las declaraciones más significativas sobre Cristo, sobre su divinidad. Y en esa iglesia que parece menos importante está en la Biblia. Y hay una carta enviada a esa iglesia que podemos leer tú y yo hoy. Su historia no se desvaneció. Entonces no podemos olvidar la historia. No podemos olvidar la historia de lo que Dios ha hecho en una iglesia, con sus luchas y victorias, con sus aciertos y desaciertos. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en las vidas de muchos, aunque esa iglesia local desaparezca algún día por alguna razón o lo que sea. Debemos atesorar lo que Dios ha hecho. Si no fuera así, la iglesia, esta carta a los colosenses no existiría en la Biblia. Está allí porque Dios no se olvida de ninguna iglesia. Está allí porque Dios no se olvida de ninguna iglesia, no importa por pequeña que parezca, no importa por insignificante que le parezca al mundo. Ninguna iglesia es insignificante para Dios. Ninguna iglesia es insignificante para Dios. Por eso está todavía allí Colosas. Y yo he pertenecido a 2 iglesias en toda mi vida. La primera ni siquiera era aliancista. Y en estos días falleció su pastor y fundador, quien fue mi pastor. Y fuimos al funeral. Y pude llevar el ataúd hasta el cementerio, junto con otros hermanos, algunos están aquí. Y si algo puedo decir es que yo atesoro lo que Dios hizo en mi vida en esa iglesia. Y no sé si esa iglesia va a continuar, parece que no, parece que se cierra un capítulo en esa iglesia definitivamente, pero no puedo olvidar la historia y tengo que atesorar y estar agradecido por lo que Dios hizo en mi vida, en ese lugar, porque Dios obró allí en mi vida y en la vida de mucha gente. Y lo que quiero decirte es que la iglesia es de Cristo, la iglesia no es nuestra. Se trata de Jesús y no se trata de mí. Se trata de Dios y no de nosotros. Y entonces en este tiempo recordar que Dios ama a cada iglesia y ama a esta iglesia y te ama a ti. ¿Y qué debemos saber de esta iglesia de Colosas? Ya vimos la ciudad. Pero ¿qué podemos saber acerca de la iglesia en sí, de los colosenses? ¿Qué podemos ver acerca de la congregación que estaba allí, en ese lugar? Se estableció durante el tercer viaje misionero de Pablo. A lo largo de 3 años, Pablo residió en Éfeso, a unos 200 kilómetros de allí. Pero no fue el apóstol Pablo quien estableció esta iglesia en Colosas. La iglesia no había conocido ni siquiera en persona a Pablo. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2. Fue Epafras quien llevó el evangelio a este lugar. Ahí lo vemos en capítulo 1, versículo 7. Y Filemón tenía una iglesia en su casa allí. Y Onésimo era miembro de la iglesia. Y alguien conocido como Arquipo, un hermano, también ejerció su ministerio en la iglesia. La historia está allí, la gente está allí, los hermanos están allí descritos. Pero ¿qué sabemos acerca de los problemas, las luchas de aquella iglesia? Porque ninguna iglesia es perfecta. Mientras estemos en esta realidad en el mundo, naturaleza caída que tenemos, ninguna iglesia es perfecta. No podemos esperar perfección. Hay iglesias más fieles, más maduras, en Cristo menos maduras, quizás más amorosas, menos amorosas, perfecta ninguna aquí en la tierra. Eso lo veremos en la eternidad. Pero ¿cuáles eran los problemas entonces, las luchas de esta iglesia que Pablo amaba y que se dirige a ella con amor? Acerca de los problemas y las luchas sabemos algo allí. Epafras dio noticias de la vida espiritual de la iglesia. Y dice la Biblia en el Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 8. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Versículos 7 y 8 de Colosenses 1. Algo que señala Pablo, lo primero que señala que era una iglesia que experimentaba el amor de Dios en el Espíritu Santo. No cualquier amor,
No un amor fingido, no un amor humano. Había un amor en el Espíritu, era una comunidad del Espíritu. Y es un elogio de Pablo y de Dios a la iglesia de Colosas, porque él siempre empezaba sus cartas por lo bueno de la iglesia, por lo que había bueno en aquella congregación. Y yo quiero decirte, Dios empieza siempre viendo eso, lo bueno que hay en el pueblo de Dios y lo bueno que hay en tu vida y lo bueno que estás haciendo. Y Dios señala y va a resaltar y a elogiar eso que es bueno en la iglesia. No lo malo, no lo negativo, no las fallas que podamos tener. Dios primero comienza por los elogios. Comienza Pablo diciendo las cosas buenas. Y vemos en la carta, según se desarrolla su crecimiento y sus luchas, y había problemas allí porque el cristianismo se estaba mezclando con otras creencias, había un sincretismo de muchas ideas y había una mezcla de religiones griegas, judía y oriental en esa zona, y esto estaba afectando a la iglesia. Entonces Pablo aún no había visitado esta iglesia. Su propósito al escribirle fue refutar precisamente enseñanzas heréticas acerca de Cristo que estaban causando confusión entre los cristianos. Si usted lee la carta lo va a ver. El énfasis de Pablo en la divinidad de Cristo porque había una herejía allí surgiendo en torno a quién es Cristo y a la naturaleza de Cristo. Por eso la defensa de Pablo de la divinidad de Cristo en ese mismo capítulo. Pero las cartas en el tiempo de Pablo casi siempre empezaban identificando, ¿verdad?, a todos, al escritor, a los lectores, sí, pero había elementos aquí importantes que vemos en la carta. Vemos elementos importantes porque allí había un problema, una herejía similar al gnosticismo, similar a lo que era el gnosticismo en aquel momento. El agnóstico creía que se requería cierto conocimiento especial para ser aceptado por Dios. Y aunque se declararan cristianos, Cristo solo no era suficiente como camino de salvación. Ese era el problema. Había que tener un conocimiento más allá para ser salvo y Cristo no era suficiente. Era lo que se estaba filtrando en la iglesia. Nosotros, yo algo que yo atesoro y amo es que siempre hemos dicho que Cristo es más que suficiente para nuestra vida. Él es completo. Y en la alianza por lo menos, y quiero decirlo de esta manera, cuando miramos nuestro logo y miramos nuestra identificación, Cristo como Salvador, Santificador, Sanador y Rey, es Cristo completo. El Evangelio cuádruple que muchas veces hacemos referencia es precisamente entendiendo que Cristo es todo. Pero había un problema aquí donde Jesús no era considerado como todo, el todo en la vida. Faltaba algo más, había que tener un conocimiento superior. Y Pablo está rechazando esto. Pablo está encomiando a los colosenses sí por su fe y su esperanza y su amor, a la misma vez que tiene que clarificar que esto era una herejía lo que estaban creyendo. Así que había una especie de problema porque pensaban que había un culto más elevado que simplemente creer en Cristo como Salvador. Que había algo más elevado que le faltaba en sus vidas. Y cuando nosotros pensamos que nos falta algo teniendo a Cristo, cuando pensamos que nos falta algo en nuestras vidas teniendo allá a Jesús, tenemos un gran problema y una confusión. Cristo es suficiente porque es Salvador. Cristo es suficiente porque es Señor. Cristo es suficiente porque es tu sanador. Cristo es suficiente porque es tu santificador y es tu Rey. Y solo tienes que someterte al señorío de Cristo para experimentar lo que Él puede traer a tu vida. Someterte al señorío de Jesús. Y vas a ver a Cristo obrando en tu vida y vas a ver que lo demás, por bueno que sea, no es estrictamente esencial y necesario porque está Cristo allí. Y es lo que es permanente en tu vida. Pero había un culto que buscaba algo más elevado. Se había sustituido por seres creados y por los ángeles a la adoración a Cristo. Y estaban dando prioridad a muchas ceremonias y cuestiones éticas. Y Cristo estaba quizás en la periferia y no en el centro. Y eso es uno de los problemas, cuando Cristo está en la periferia y no en el centro de nuestras vidas. Cuando Cristo está quizás en los márgenes y no en el centro de mi vida. La centralidad es importante. Yo quisiera, como una de las cosas que he pensado y compartido en mi familia, en tanto tiempo que he estado en casa, hablando de la iglesia y compartiendo tantos meses, que el nombre de nuestra iglesia es Alianza Central y que inicialmente tal vez era enfocado en la localidad donde estaba y donde se fundó, en el centro del pueblo, en Mayagüez. Que el hecho es que estaba en una zona geográfica, el centro. Y yo le decía, yo quisiera que la iglesia no sea, que ese no sea el nombre porque estemos en una zona geográfica de Mayagüez, centro o no centro, sino porque Cristo sea el centro de la iglesia, que Cristo realmente tenga la centralidad en nuestra predicación, tenga la centralidad en la enseñanza, tenga la centralidad en nuestra evangelización, tenga la centralidad en lo que creemos y en la adoración, que Cristo sea el centro de todo. Eso nos hace iglesia central, eso nos hace alianza central cuando Cristo está en el centro de cada cosa que hacemos, pero para que eso ocurra, Cristo tiene que estar en el centro de cada vida y de cada hogar y ser lo más grande. Y en Colosas había un problema. Cristo no estaba siendo el centro. Se habían descarriado en un sentido. Y querían mejorar el Evangelio. Y no hay forma de mejorar el Evangelio. Quiero clarificar eso. No hay manera que tú puedas mejorar lo que Dios ha hecho. No hay que añadirle nada al Evangelio. No le puedes añadir nada a la doctrina.
Me preocupa cuando escucho hoy día de conferencias de alto nivel. Y yo digo, ¿a qué se refieren con alto nivel? ¿De qué estarán hablando cuando hablan de un nivel más alto? ¿A qué están buscando? Porque Cristo ya es más que suficiente. ¿Qué es lo que anhelan con algo de alto nivel? Y no explican. Y eso es un gran peligro. Corremos el peligro de combinar el Evangelio con otras cosas, con otras ideas, con el relativismo teológico, con la tolerancia religiosa en un sentido, con las ideologías que nos quieren imponer y muchas otras cosas que se infiltran sutiles en nuestras vidas, con la visión de la cultura que a veces se contrapone y contradice la fe cristiana. Porque Cristo lo es todo. Y en Él tú estás completo. Y lo que quiero decirte en esta tarde es que si tienes a Cristo estás completo. Estamos completos en Él, lo dice Pablo literalmente en una de las cartas. Y estamos aceptos y somos aceptos en el amado. Estás aceptado en Cristo y eres completo en Él. No te falta nada. Que Dios añade bendiciones, qué bueno. Que añade personas que lo bendicen, qué bueno. Que dan otras bendiciones, amén. Pero estás completo en Cristo. Estás completo en Él. Y todo lo demás proviene de Él. Y la gloria es para Él y de Él, ahora y siempre. Y hoy la grandeza de una iglesia a veces se mide por muchos factores que no son los que Dios menciona en su palabra. Ustedes no ven allí a Pablo en ninguna de las cartas diciendo, hermanos, realmente es encomiable la cantidad de miembros que ustedes tienen. Busquen eso en las cartas. No va a decir Pablo, qué bueno que tiene mucha membresía. No, se gloriaba en que el Evangelio se expandía y que se predicaba el Evangelio. Se gloriaba en que crecían en la fe. Se gloriaba en que crecían en el amor. A que se amaban en el Espíritu. Eso era lo que señalaba Pablo, no por el poder económico de una iglesia o la popularidad de la iglesia o la membresía de una iglesia, no por la infraestructura. Y es más, las iglesias no tenían templo en ese tiempo. Estaban en las casas reunidos. Y lo que nosotros usamos como estándares para medir una iglesia grande o una iglesia que tiene grandeza, a veces se queda muy corto comparado a lo que Pablo señalaba y mencionaba. Ahora la iglesia puede ser la más grande, la que tiene más presencia en los medios y en las redes sociales, las plataformas digitales, etc. Tampoco esa es la manera de medir. Pablo señala el amor en el Espíritu, ser comunidad del Espíritu, pueblo del Espíritu Santo, comunidad que se ama y comunidad que proclama ese amor y lo vive y que lo lleva a otros lugares. La grandeza de un discípulo se mide por el señorío de Cristo. ¿En qué medida Cristo es Señor de su vida? Porque solo Cristo es importante. Porque solo Cristo es el que te da a ti sentido, propósito, y a la iglesia también. Que Cristo es Señor de la vida tuya y de tu iglesia. De eso se trata. Cuando Cristo es Señor de tu vida y de la iglesia, ahí hay grandeza. Entonces, ¿cuáles eran las marcas de los discípulos? ¿Qué marcaba sus vidas? O aquello que podía ser los criterios para decir esta iglesia es una iglesia que realmente está centrada en Jesús. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 8, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Y cuando miras esto es una oración. Vemos a Pablo diciendo siempre que oramos por ustedes, siempre que oro por estas cosas, doy gracias a Dios. Es una oración de gratitud de Pablo por aquella iglesia. Y hay una manera de verlo que lo quiero traer a nuestra realidad. Doy gracias a Dios por la iglesia que tengo. Doy gracias a Dios por los hermanos que tengo. Doy gracias a Dios por esta experiencia de estar juntos. Doy gracias a Dios por la bendición de poder edificarnos los unos a los otros. Estoy agradecido a Dios por lo que me ha dado esta comunidad de fe, familia de fe, este cuerpo de Cristo. Pero aquí vemos a Pablo dando gracias por su fe en Cristo primero y por su amor con todos los santos. Y por la esperanza que ellos mantenían en los cielos. Cuando Pablo afirma que la esperanza estaba guardada en los cielos en ellos, estaba recalcando la seguridad de ellos como creyentes. Tienen seguridad porque están centrados en Cristo. Como sabemos que nuestro deseo, destino final, nuestra salvación están asegurados en Cristo, entonces somos libres para vivir para Cristo y amar a otros, amar a los demás. Cuando se duda o se vacila en la fe o en el amor,
entonces mire en el cielo, mira al cielo y recuerde su destino, que es el cielo. Recuerde lo que Cristo ya ganó para usted. Recuerde lo que Cristo le ha dado. No pierda la esperanza, porque el Evangelio hace eso, te da esperanza y esperanza eterna. Pero hay algo más. Aquí Pablo da gracias por el Evangelio que daba fruto y crecía en ellos. Y Dios estaba haciendo algo en la vida de los colosenses. Había crecimiento y madurez, había algo. Y yo creo que en este tiempo, el tiempo de crisis que hemos tenido nos lleva a una fe, o nos pudo haber llevado, y nos debió haber llevado a una fe más madura. Porque hemos recibido el Evangelio, sí, y nos ha hecho salvos, amén, por gracia, pero el Evangelio lo has recibido para vivir ese Evangelio. El Evangelio lo has recibido para que sea tu estilo de vida. Lo has recibido para cambiar tu vida. Viene a producir fruto en tu vida, como decía Pablo, como ocurría en la iglesia de Colosenses. Y este tiempo que hemos tenido de prueba debió haber servido, y espero que así sea, para que crezcamos y maduremos en nuestra fe, para que entendamos nuestra dependencia en Dios en el tiempo que hemos estado, entender que somos vulnerables, pero sí que podemos depender de Dios y confiar en Él, y nuestra dependencia de Dios es más grande de lo que creíamos tal vez, de lo que pensábamos antes. Quizá dábamos por sentado la reunión, y cuando no la tenemos, la reunión en la iglesia, decimos, ¿cuánto me hace falta? Ahora la mentalidad es distinta. Ahora cambió. La palabra de Dios viene a tu vida para hacer algo. No solo viene para informarte, no solo para nuestra información, es también para nuestra transformación. La palabra de Dios viene a tu vida para transformar tu vida. Ser cristiano significa iniciar una nueva vida en una total relación con Dios. Y se trata de esa nueva experiencia con Dios. No se trata simplemente de una determinación mía de hacer lo bueno, no. Es una relación verdadera con Dios. Y los creyentes tienen ahora un cambio de dirección en sus vidas, tienen un cambio de actitud en sus vidas, tienen un cambio y conducta diferente por lo que Dios hace en cada uno con el Evangelio que nos transforma. Y ya no buscan servirse a sí mismos, sino servir a Dios. ¿Cuánto hace falta de eso en nuestra sociedad? Gente que no se quiera servir a sí mismo. Lo hemos visto, gente que no se quiera servir a sí mismo, sino que quieran servir a otros, que no aprovechen toda oportunidad para servirse, sino para servir. Y eso necesita el pueblo de Dios y necesita también la nación. Y por el amor en el Espíritu, Pablo daba gracias. Daba gracias porque el amor mutuo, los cristianos que estaban allí en Colosas tenían un amor mutuo que impactaba más allá de su vecindario, que impactaba más allá de sus casas y su localidad, que impactaba más allá de las comunidades donde vivían, porque no estaban necesariamente encerrados en un templo. Y el amor cristiano se propagaba más rápido que un virus. El amor cristiano se contagiaba más rápido que cualquier virus y llegaba a otras comunidades y a otras familias. Y entonces lo que Dios desea de la iglesia es que contagiemos ese amor, que salgamos a la sociedad y seamos los que contagian ese amor, que vivamos la vida cristiana en el Espíritu, como nos dice Pablo en Gálatas. Y esa vida de acción, no solo por emoción, sino de acción que nos lleva a vivir y actuar como Cristo actuaría en pro de los intereses de los demás. Ese amor se propaga, ese sí se puede propagar y puede contagiar a muchos, pero no se trata de un emocionalismo temporero, transitorio, se trata de una acción, de un amor que se mueve al actuar. Y aquí vemos que Pablo omite referencias. Aquí Pablo no habla de lo que habla quizás en muchos lugares, del conocimiento. Por causa de la herejía que había en este lugar, no hablo del conocimiento, porque ellos pensaban que hacía falta un conocimiento superior para ser salvo, más que el Evangelio. Y por eso no hace tanto énfasis en el conocimiento, sino en el amor y en otras áreas relacionales de la iglesia. En conocer a Dios, en que estaban buscando conocer a Dios y a Cristo más, en que ese era su énfasis. Ahora, quiero que veamos en el versículo 9 al 14 también lo que nos dice acá el apóstol Pablo. El crecimiento de los verdaderos discípulos lo vemos en el versículo 9 al 14. Y dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Vuelve a la oración. Ya no es el versículo al principio, es otro verso. Estamos en el 9 y está nuevamente el tema de la oración de Pablo. No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo te voy a decir algo, y creo que en la Biblia debes buscar la manera de orar la palabra, porque aquí vemos a Pablo haciendo oraciones y tú puedes orar la Biblia. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, dice Pablo. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias por alegría al Dios
Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Y aquí ves una oración de intercesión de Pablo. Lo que vemos es Pablo que está señalando que el pueblo y la iglesia en Colosas fue llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, en sabiduría, que es con más que conocimiento, algo que aplican a la vida, es algo que se puede aplicar cuando Cristo es mi Señor, agradándole en todo, dice el versículo. Eso es adoración, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es eso? Ministerios que se levantaban allí, creciendo en el conocimiento de Dios, a Dios, conociendo a Dios y no solo acerca de Dios, para vivir de la manera que deben vivir y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para la paciencia y la perseverancia en la fe, y con gozo y gratitud. Todo eso veía Pablo en esta iglesia. Aunque Pablo estaba desenmascarando una herejía que había allí, vemos hablando de todas estas dimensiones donde Dios estaba obrando en esa iglesia. Iglesia imperfecta, iglesia con herejías, iglesia con ideas que se estaban filtrando, pero había cosas que elogiar, había cosas que señalar que Dios estaba haciendo allí, que Dios estaba haciendo algo grande. Estaban llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento. Llevaban fruto en toda buena obra. Había algo allí que era importante. Y Pablo está diciendo, el conocimiento no existe solo para ser acumulado, no es para llenar tu cabeza de ideas. El conocimiento debe darnos dirección para vivir, debe darnos sabiduría para vivir. Y Pablo quería que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran ese conocimiento, que de forma práctica amaran a los demás. Y es lo que quiere para nuestra iglesia. El conocimiento no es un secreto escondido, no es algo que hay que buscar algo que no está en la Escritura, no está más allá del Evangelio. Es el mismo Evangelio que te da la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder vivir agradándole y hacer algo por la obra del Señor y poder servirle. Y aquí hay unas cosas que Pablo enumera. Son unas que voy a simplemente a señalar rápidamente, a enumerar. Está diciendo que en Cristo nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, número 1. Segundo, que nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. Tercero, nos trajo a su reino eterno. Cuarto, nos redimió, nos compró nuestra libertad y del juicio. Y quinto, nos perdonó todos nuestros pecados. Todo eso ha hecho el Evangelio. Mira a ver si el Evangelio es completo. ¿Y necesitamos algo más? ¿Necesitas realmente algo más? Porque es completo. Dios había trasladado a los colosenses de las fuerzas invisibles de las tinieblas ahora y los había trasladado a la luz. De la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón, del poder de Satanás al poder de Dios. Fueron rescatados de un reino rebelde y ahora servían a un rey justo. Y quiero decirte algo, Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo y con la iglesia. Y quizás ya lo hizo y lo está haciendo. Pero hay otros que necesitan escuchar esto. Dios quiere hacer toda esa obra y la puede hacer en la iglesia. En este tiempo y en cualquier tiempo. En el tiempo de Colosas y en el tiempo nuestro. No importa los años que hayan pasado, el Evangelio es el mismo. Pasen 1000, 2000 años. Y aunque pasen 3000, seguirá siendo el mismo el poder de Dios. Y yo te invito en esta semana que pienses, ¿qué necesitas tú en tu vida? ¿Cómo vas a crecer esta semana? ¿Qué vas a hacer intencionalmente para crecer esta semana? ¿Qué verdades vas a seguir o buscar aprender como seguidor de Cristo? ¿Qué vas a hacer esta semana para que esto ocurra en tu vida? Que haya crecimiento, madurez, que cada vez tu fe crezca más, para que seas más firme en el Evangelio, para que podamos ser como Pablo había establecido y dicho al principio en el verso que leímos en esta tarde. Ese verso importante de Colosenses 1:23, para que puedas permanecer y mantenerte firme en la fe, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio de Dios. ¿Qué vas a hacer esta semana? Te invito en esta hora a orar, para que esa sea nuestra intención en esta semana. Mantenernos firmes en el Evangelio y la esperanza que ofrece, cimentados, arraigados, firmes y estables en Él. Dios, bueno, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias por el tiempo de adoración que nos has dado y el tiempo también de poder proclamar tu palabra. Te damos gracias por la bendición de reunirnos en tu nombre después de tanto tiempo. Te damos gracias por tu palabra, que nos dice que realmente, y nos habla que el Evangelio tiene un poder para transformar, no solo para informar, tiene poder para libertar, y no solo para llenarnos de ideas, tiene poder para capacitarnos para hacer tu obra y amar, y en ese amor ir y hacer tu voluntad donde quiera que vayamos, siendo el pueblo tuyo, el pueblo del Espíritu Santo, el que tiene lo que otros no tienen, porque podemos con tu presencia, llevar tu presencia a cada lugar que vayamos. Y aprendimos en esta pandemia que la iglesia no es el templo, aunque ya lo sabíamos, pero de forma más real, que podemos seguir siendo iglesia afuera,
que tú nos llamas a ir a las comunidades, a propagar tu evangelio, la semilla del evangelio, a proclamarlo, a vivirlo. Y en ese amor compartido, que muchos vengan al conocimiento tuyo y que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, que te conozcan a ti, puedes dar vida eterna y salvación. No solo conozcan de ti, sino que te conozcan a ti y puedan venir a salvación y a vida eterna y puedan venir a tener una nueva vida en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que te pedimos y damos gracias porque tenemos una iglesia así, tenemos una iglesia local, pertenecemos a esa gran iglesia que es la Iglesia Universal, la iglesia de todos los cristianos que están proclamando tu palabra. Somos hermanos de la otra iglesia que se reúne en este lugar, la Iglesia Evangélica Sion de Asambleas de Dios. Gracias porque hay 2 pueblos proclamando en este lugar tu palabra. Gracias porque hay 2 pueblos tuyos, 2 iglesias locales representándote. Padre, pedimos que les bendigas también y les sigas protegiendo. Y gracias por la bendición de ellos, por recibirnos en este lugar también. Y por todo lo que han provisto para que podamos estar reunidos nuevamente. Porque es otra muestra de tu amor y de la comunión en tu espíritu, del amor en el espíritu que menciona Pablo en Colosenses. Que podamos seguir así amándonos y salir al mundo, amar a otros y podamos seguir saliendo a proclamar tu verdad que transforma el corazón en Cristo Jesús, en quien damos toda gloria y a quien damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén y amén.